episodio más de Qué Perrox Podcast. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Quiero darle una entrada porque él es conductor titular de Hechos Primera Línea en TV Azteca, conductor de radio, locutor en Imagen Radio, reportero, actor, galanazo, amante del fútbol y le va a las Chivas, mi amigo Jorge Kirchner. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por la bien. invitación, hombre. Sí, hasta que se nos hizo, como dice Lucerito. Sí, hasta que se nos hizo, Manuelito. Pero aquí estamos. Gracias a por la aceptar. orden. Gracias por aceptar, Jorge. Y este espacio es para conocer de ti, de tu carrera, cómo es que ahora eres ese conductor ya, pues, ahora sí que en Azteca, Jalisco, con una trayectoria muy sólida. Y pues primero, Jorge, eres de Guadalajara por el apellido. ¿Cómo es tu apellido? Jorge Kirchner, te presenté así, pero Sí. si nos pudieras hablar poquito. Es Jorge León, nombre compuesto, Ok. son dos nombres. Jorge León Kirchner Omen. Y ok. el Kirchner Omen, Kirchner es judío alemán y el Omen es de origen holandés. Ok. Está interesante la historia de los apellidos por parte de mis abuelos y bisabuelos. Entonces sí, es Kirchner Omen. Ajá, ok. Pero no es muy común aquí. Obviamente en Europa sí es más conocido. Ajá. Pero sí, raro, ¿no? Y por eso decidimos manejar ese nombre como Jorge Kirchner, porque no hay ningún periodista en Jalisco con ese apellido. Sí, claro. Entonces quisimos darle Ese esa toque, fuerza. ese toque. Está complicado de repente la pronunciación, pero luego la gente se acostumbra. Luego hubo el presidente y luego Néstor Kirchner, que es diferente la escritura, cambia una S por una R. Y luego vino la Cristina Fernández de Kirchner, también presidenta de Argentina. Y como que el apellido se hizo más común a nivel latinoamericano, Ok. ¿no? Pero sí es más europeo. Jorge, ¿qué tal si te presento salsa a la negra? Fíjate, es una salsa 100%. No es albur, ¿va? No. Bueno. Es salsa, sí pica, pero le da un toque a los mariscos. Es una salsa botanera y de mariscos. Es 100% sinaloense. Así que, pues llévatela. para que ¿me la pruebes. regalas? Sí, te la voy a Yo regalar. sé hacer un muy buen aguachile, así que te lo agradezco mucho. Sí. Porque sí, así ya... Luego combinas otro tipo de salsas, pero con esto yo creo que Esa salsita, está a todo dar, ¿eh? tú que tienes bebés, niños, adolescentes, no pica. Le da muy un bien. sabor, pero no pica. O sea, un ligero sabor a picante, pero más que nada, ese sabor sinaloense. Ahí está, muy bien. Gracias Va. por el regalo, ¿eh? A ver si es cierto. Vamos a hacerla con el aguachile. Ya está, ahí nos etiquetas, El fin de Ahí semana. nos etiquetas. Salsa a la negra. Sí, sin albur voy a poner. Sí, sin albur. Hashtag sin albur. Oye, y cuéntanos, tú estás levantado desde las 4 de la mañana, ¿no? Sí. Porque, como hablábamos al inicio, tú eres conductor de Hechos Primera Línea. Así es. Y ese noticiero es solamente en el área de Jalisco, en Guadalajara. ¿Cómo está ahí el...? Sí, es de Jalisco. Básicamente en el área metropolitana de Guadalajara. Es muy temprano, te tienes que levantar muy temprano. Tu rutina de vida cambia completamente. A las 4 de la mañana inicias la rutina. Y a las 5:49 ya estamos al aire, en vivo. Tengo una compañera que quiero mucho. Ya tenemos 4 años trabajando juntos. Gina Gil o Georgina Gil, también una gran conductora de televisión que tiene años ya en los medios. Y hemos hecho buena mancuerna, nos queremos, nos tenemos mucho respeto, mucho cariño, que es muy importante. Claro. Porque el convivio diario, hacer equipo. Entonces sí, ya tenemos casi 4 años en ese espacio, aunque han ido cambiando los nombres. Iniciamos con Hechos AM, duramos 2 años, luego se cortaron las horas y nos quedamos con una última hora, luego nos regresaron a la primera hora, hasta que ya se estabilizó. Entonces ya somos desde hace 1 año Hechos Primera Línea a las 5:49 de la mañana. Ok, para toda la gente que nos ve, y si no eres de Jalisco, pues para que sepas el trabajo que hace Jorge. Pero para estar a cuadro, yo sé e imagino que tuviste que pasar una carrera, dicen por ahí, en la calle. Sí, claro. Si nos puedes contar cómo fue ese inicio, estudiaste en medios de la comunicación, que eres reportero, me imagino también, ¿no?
¿Cómo fue ese inicio? Bueno, el inicio realmente de lo que son los medios de comunicación o un contacto con algo que tenga que ver con la televisión, la radio, la prensa, fue desde muy chico. Esto por influencia de mi mamá, mi tía, incluso mi abuela fue una de las primeras diseñadoras, ella de origen francés, la Fora. Mi abuela Ofelia diseñaba alta costura, que hace 40 años aquí algo más complicado. Entonces ella una referente en Jalisco de los diseños. Empieza a trabajar con la primera agencia de modelos, que en ese entonces se llamaba, y se sigue llamando igual, Maniquí Modelos, de Jorge, Oscar Lupercio, y era también Sally Rangel, los dueños de dicha agencia, la única que hubo aquí en Jalisco. Yo tenía 7, 8 años cuando empecé a acompañar a mi mamá a los castings. Mi hermana Melanie tenía 5. Y pues güeritos, pues pónganlos ahí a caminar a los anuncios. Oye, era el niño Gerber de ese entonces. No, mi mamá me explotó desde muy pequeño. No es cierto. Pero sí, o sea, y me pagaban, entonces... ¡Órale! Sí, empecé como que con el contacto de las pasarelas, todo eso. Luego, obviamente no era que yo era modelo, no, pero de chico sí hice muchos comerciales, sobre todo en los castings para niños, me escogían muy fácilmente, entonces pasaba los callbacks, pues ya salía en uno, en otro, de repente ¡órale! Te digo, las pasarelas nos pagaban, entonces de ahí inicia una carrera, yo creo, que tengamos que ver algo con el medio, con ¿no? el medio, claro. Sí, y de ahí pues te vas desarrollando. Luego hice teatro, a mí me gustaba mucho cantar, imitar a artistas, y de ahí me becaron en la escuela de Televisa en ese entonces y empecé a hacer teatro. Y entonces estaba Ofelia Cano, Enrique Martínez, José Mazán. Una generación más arriba estaba Lalo España, que es Doña Márgara, Alejandro el Loco Ávila, Sergio Catalán. Buenos actores de esa época, Luis Orozco, entre los que me recuerdo ahorita, y muchos otros. No todos siguieron. Entonces empiezo con el mundo del teatro y ahí me empiezo a enamorar de la actuación. Yo tenía un tabú con el teatro. Yo tenía un tabú con la actuación. Decía, no, esto no es lo mío. A mí me gusta más la cantada. Sí. Pero sí descubrí que tenía un don natural. Fíjate, o sea, en la actuación. Entonces ya después de ahí me fui becado a Miami, por allá en el 2007. Y me voy a Estados Unidos. Hice un casting y eran 5,000 gentes y de ahí quedamos 35 a nivel internacional. Había cubanas, había cubanos, había colombianos, colombianas, mexicanos obviamente, en Telemundo. Y la maestra, ni más ni menos que fue mi maestra de actuación, de cine, Adriana Barraza, y acababa de ser nominada al premio Oscar y Golden Globe por su papel en Babel con González Iñárritu. Entonces, yo creo que esa carrera de actuación me ayudó luego a seguir en los medios de comunicación. O sea, como que regresé a mi esencia, pero tenía que aprender algo, ¿no? Ok. Oye, me llama la atención que te gustó esta parte del arte, del canto, la actuación, pero... estuviste rodeado desde pequeño en un ambiente totalmente, pues, artístico, lo vamos a llamar así. Pero el reportaje, el tener esa pasión por comunicar una escena, el comunicar alguna situación, ¿nace en qué edad? Porque en mi forma de ver, digo, canto y actuación, dices, bueno, pues va, porque ya ves que el teatro es mucho de canto y actuar. Pero la parte de ser reportero, de dar una información, de investigar una nota, de poder tener la nota antes que todos los demás noticieros, los demás medios, ¿eso dónde nace? ¿En qué punto de tu vida? Aquí en Azteca. Aquí en Azteca yo había hecho ya teatro, una obra musical precisamente, Vaselina, por allá en el, ¿qué fue? 2010, algo así, con un productor que era nuestro productor
de escena, se llama Javier Magaña, o el Siri Mackenzie, que está en radio, igual lo conoces, que está con La Garra. Es un muy buen productor y amigo mío. Y él me dice, oye, ¿no quieres estar en TV Azteca en un programa de revista? Yo, como conductor, soy actor, ¿no? O sea, yo me olvido de las cámaras para interpretar y que no me distraigan, aunque esté aquí encima, pero yo enfocar lo mismo. Y ahora hablarle a la cámara. No, es que no es tan difícil, más tú que tienes esa escuela y esa facilidad. Te vas a adaptar muy fácilmente y muy rápido. Y dicho y hecho, ¿eh? O sea, empecé en ese programa de revista, los del 7 Jalisco, con gente que ya había estado a cuadro o en televisión, que me sirvió mucho su experiencia para aprenderles a ellos. Carlos Quirarte, que ahorita está en Al Extremo, Vanessa Cárdenas, está Marcio Ochoa, Luis Fernando Vega, que sigue en Azteca pero en otra área, María Belén, que acababa de estar en la academia, y yo, tu servidor. Entonces éramos 6 conductores y los del 7 es usted, nuestro público. Okay. Entonces ya tengo 12 años, ya voy para 13 años aquí en TV Azteca. Inicio en programa de revista y empiezo a hacer reportajes de color, los que le dicen. Tenía una sección que se llamaba Monumentos. Entonces hice la Minerva, diferentes monumentos ahí, los de Avenida Independencia, importantes, al de aquí enfrente, Monumento a las Águilas, qué significa cada uno, de dónde vienen, quién fue el arquitecto y demás, ¿no? Entonces veo que tengo también esa facilidad de hacer reportajes, ¿no? De cómo hacerlo. Y ya después hubo un cambio y un director notó que yo era más serio. Y cambiamos a un programa que se llamaba el de Hola México a Hola Jalisco, y ahí era como revista informativa. Y ahí leíamos notas, de lo que estaba pasando día a día, noticia amable. Y dijeron, este cuate como que está más para noticias, ¿no? Y me cambian al área de noticias. Pero no fue así de, ya tienes un noticiero. No, me dieron policíaco. ¿Qué viene siendo eso que mencionas, policíaco? Policíaco es cubrir la fuente policíaca. Entonces, yo empiezo a hacer reportajes policíacos de todo lo que pasaba. Es la parte, bueno, he visto por ahí, periodística, pero como pues todos los crímenes y toda esa onda. Pero ahí no sé si te tocó también trabajar en una parte, creo que tienen como una sección como nocturna, ¿no? Sí, estuve haciendo algunas guardias nocturnas también. Hay alguien de planta, pero de hecho renunció uno de los reporteros de la noche, que es el que hacía la guardia nocturna, y empezamos a rolarnos algunos días. A mí me tocaba, creo que hacer viernes y sábado, lo hicimos como 6 meses, y luego otras compañeras entre semana, mujeres, muy aventadas, ellas hacían entre semana, yo fin de semana, la guardia toda la noche, que también tiene su complejidad y también es peligroso. Obviamente ahí cambia el esquema con los reporteros que están en la noche y en la calle. Entonces hay un lugar que le decimos el punto, la base, ahí nos reunimos y pues nos enteramos de alguna noticia que ocurre durante la noche y vamos todos. Se traslada. Sí, aunque actualmente pues sí, obviamente está el compañero de la noche y él tendrá su dinámica, pero cuando a mí me tocó esa etapa, yo sí agarraba y decía, ¿saben qué? Nos vemos aquí, como los bomberos, entramos todos, salimos todos, porque es peligroso y es complejo y hay zonas difíciles y sí, ¿no? Yo creo que es de las partes más complicadas en cuanto a las fuentes que reportamos, los periodistas o los reporteros en la calle, la parte policíaca. Sí, ¿verdad? Porque pues todo el mundo también van a traer la nota, todo el mundo va a traer pero cómo platicas el chiste es lo que cuenta, ¿no? Porque todos van a contar el mismo chiste, pero hay que saberlo cómo contar, que eso es lo interesante. Entonces, básicamente yo empecé antes de estar en el noticiero con Gina, cuando pedí la oportunidad, porque se fue un
un conductor y yo empecé a suplirlo. Yo era el eterno suplente de los conductores, entonces desde mi querido maestro Pablo Latapí, yo lo cubría a él, a Ricardo García también, entonces era la primera opción, ¿no? Pues, no vino fulano, no, que sus vacaciones, no, yo. Pero yo siempre pensando en crecer, ¿no? Yo siempre pensando en que tenía esa facilidad, que me gustaba, lo disfruto también en la calle. Ya no salgo tanto como antes, pero sí sigo haciendo ciertos reportajes. Me tocó hacer mucho tiempo coberturas especiales, huracanes, todos los fenómenos naturales, tormentas tropicales, como te digo, huracanes, temblores, me mandaban mucho a mí porque yo soy como muy apasionado en la vida, entonces así como que me meto de más, pero sin perder esa línea de no me voy a aventar tampoco al vacío, pero sí me quedo a la orillita para que se vea acá dramática la cosa, ¿no? Entonces eso le gusta al público, como que ver al reportero y aquí esto se cayó, imagínense usted y lo que pesa y todo eso, ir platicando conforme vas reporteando. Entonces empiezo en policíaco y ya después con el tiempo me fui también a Cuadro, ¿no? A hacer un noticiero y como un año y medio cubrí en la mañana hacer el noticiero y en la tarde noche hacer la conducción, no, la reporteada en la calle. Y ya después me fui al área digital y ya no salgo tanto a la calle, pero sí tengo una gran responsabilidad con todo lo que pasa de noticias en el área digital. Entonces es también una gran responsabilidad. Oye, Jorge, de lo que mencionas me llama mucho la atención el conocer el detrás, cómo se prepara un reportero para atacar una nota. Ahorita mencionas que acudiste a varios pues eventos naturales. Sí. ¿Alguno que te recuerdes y que puedas hablarnos de él? ¿Cómo fue? Y si fue el más pegado a tus inicios, nos gustaría conocer como esa parte para las personas que nos ven y que tienen ese deseo de ser reporteros, de que puedan agarrar a lo mejor unas tablas contigo. Sí. ¿Cómo se siente un reportero para cubrir una nota y más en este caso como tú que te gusta meterte literal ahí casi donde está el movimiento? ¿Cómo lo has hecho? Mira, yo siempre le he dicho a los jóvenes o a los que pretenden iniciar en esta carrera que el periodista o el reportero sí se hace con la experiencia en la calle. Tú puedes estudiar comunicación, puedes tomar cursos de periodismo y tener una gran redacción y ser el mejor periodista de prensa escrita, pero si tú no pruebas la calle, si tú no estás en contacto, como tú lo mencionabas, con la investigación, con lo que está ocurriendo al momento, no creas experiencia y un estilo, que eso es bien importante. De los fenómenos naturales, a mí me gusta mucho esa fuente porque irte todos los días, aunque todo cambia, a salir a la calle, a ver qué ocurre en temas, por decirlo así, de seguridad, pues todo puede cambiar. Como puede estar muy cargada esa tarde, esa mañana, esa noche en temas violentos, un choque, incendios, baleados, pasó esto, pasó el otro. Cuando tú haces una cobertura especial cambia toda la dinámica. Ya es con un equipo de 3 o 4 gentes, o sea, tu camarógrafo, tu productor de campo, tú con una gran responsabilidad de ir al lugar de los hechos, de traer datos, de ver realmente qué fue lo que pasó, estudiar el fenómeno. Me ha tocado, por ejemplo, la tormenta tropical Hernán, que nos fuimos a Cihuatlán, y me acuerdo que a mí me encanta meterme al agua, para que la imagen se vea real. No, hasta acá. Tengo fotos ahí en Facebook y todo, y luego se las paso. Hasta acá el agua, o cuando se inunda Guadalajara, me encanta meterme. O sea, te metes yo literal. Sí soy de los que... O sea, soy entrón, no soy miedoso. Ay, no, me voy a mojar los pies. No. Yo me meto, me mojo y creo que eso es parte, ¿no? De mire hasta dónde llega el agua. Imagínense estas personas, aquí está el nivel, perdieron Cierto. todo. Esa tormenta tropical, Hernán, hubo una parte que la verdad nos arriesgamos mucho. Estaba el que era mi productor en el noticiero, Carlos Huerta, que le hicimos el Patas de Cariño, ya está en México en otra área también. Fue él,
Ángel Solorio, un gran camarógrafo, y tu servidor, iba otro camarógrafo también apoyándonos, que ya no está aquí en Azteca. Una parte de la carretera hacia Cihuatlán se desbordó porque por ahí pasa el arroyo. De hecho, el agua estaba inmensa, ¿no? El agua del río que se mezcla con el mar. Imagínate la fuerza del agua, que estos bloques que separan la carretera, los bloques que están pintados de estos muros de la división de la carretera, nos dijeron ahí los bomberos y la gente que sabe que pesa cada bloque hasta más de 1 tonelada. Haz de cuenta que los movió como si fuera un dominó hacia allá. Unos ya estaban de plano que cayeron hacia el vacío, hacia el mar, ¿no? Porque es lo que te digo, esa parte de la carretera pasa el arroyo, baja el agua a una gran velocidad desde las montañas por tanta acumulación de agua y pues el muro ese se lo llevó como si nada. Ahí vamos nosotros, muy valientes. Sentíamos, ya no estaba tan fuerte porque fue un día después de que pegó y era tormenta tropical, agua. No llegó ni a ser huracán, pero era fuertísima la fuerza del agua, te movía. Entonces se nos ocurrió ponernos a nosotros ahí al ladito y vea nada más. Y ahí abrimos el noticiero con Gina, porque yo también tenía ese espacio, pero yo me fui a la cobertura. Y Gina luego me dijo, estaba muy nerviosa. Imagínate si te resbalas. Yo ya estaba pensando, si yo me resbalo, me detengo contra uno de los muros que ya está aquí. Pero ya no se movían. Uh-huh. Ya se habían movido al pegar la tormenta en lo fuerte. Pero sí, realmente nos arriesgamos, porque estaba yo reporteando y avanzaba un poquito y sentía la fuerza del agua como me iba jalando. Sí, y pues es resbaloso, aunque estás a pie de carretera, te ahogas, te vas contra el arroyo y ¿quién te encuentra? ¿Cómo sales de ahí? Son cosas que a veces no piensas al momento por la adrenalina. Porque estás en el en vivo. Aunque sí tienes conciencia de que algo puede pasar, pero es tanta tu ímpetu de ya, grabar, 3, 2, aquí estamos y mira, me estoy moviendo y esto es muy peligroso y vean cómo movió la fuerza del agua estos muros de más de 1 tonelada. Y entonces pones nerviosa a la gente también y también la expectativa de si se resbala, se muere. Entonces la gente ahí la tiene, la verdad. Pues sí, ¿no? Pero esa es una. Me tocó el temblor en el 2017. Tembló una semana antes, fue, si no me equivoco, de 8.1, muy fuerte, pero una semana después, que fue 1 hora después del macrosimulacro del 19 de septiembre, se volvió a mover, pero horrible, y yo estaba en Puebla, y ahí hubo fallecidos, me tocó ver a una mamá que iba saliendo de una escuela, y cayó un muro y murió con su pequeña. O sea, detalles que te marcan mucho. O sea, me tocó hacer en vivos y enlaces para Nacional porque pues yo estaba ahí en Puebla con otros compañeros trabajando por algo que me mandaron de TV Azteca y coincidió. Pero te digo, una semana antes se movió. Uh-huh. Muy fuerte. Pero no hubo tanto... no pasó a mayores, pero una semana después, el 19, pegó horrible, derrumbes, y fue una situación en el cual pues sí cobró la vida de muchas personas, y a mí me tocó, te digo, en Puebla, y sí te marca mucho, porque ver partes destruidas, las historias, ver cómo pierde todo. Sobre todo en la parte de centro de Puebla, había mucha que nos explicaron los de Protección Civil. Se mueve un día antes muy fuerte. Ese movimiento, más acaba de llover muy fuerte, la humedad, los edificios ya, edificaciones viejas, pues se vinieron abajo muchas partes del centro de Puebla. Uh-huh. Y en algunas comunidades hubo una parte de una iglesia en un municipio que cayó y había gente que estaba ahí y murió. Son de las historias que te van marcando. Sí, es lo que yo veo de los reporteros que de verdad arriesgan su vida literal para alcanzar esa nota y hacérsela ver pues ahora sí que al público, ¿no? En la parte de la conducción, ahora que ya estás acá en Foro,
¿cómo te has sentido esta parte de ya no? Porque dices, a mí me gusta la adrenalina, salir, meterme al agua y casi echarme ahí y hacerme el muertito, ¿no? Pero estando ahí en el foro, totalmente es otra de adrenalina, pero siento yo que al fin y al cabo es como más tranquilo porque ya no estás desafiando hasta cierto punto como la naturaleza, ¿no? Entonces, esta parte, como conductor, ¿cómo fue el primer programa donde estabas leyendo el teleprompter, donde tenías que escuchar la indicación? ¿Cómo te sentiste? Mira, todo comienza, como te había dicho hace rato, cuando un director ve que tengo cierta facilidad para noticias, ¿no? Para tratar de dominar el prompter porque tiene su complejidad. Y mi esposa es de Colima. Y mis hijos nacieron allá por decisión de que nacieran allá, porque vivimos acá en Guadalajara. Entonces, pues quiero estar con mi mamá, entonces vámonos a Colima y todo esto. Yo cuando empiezo aquí en Azteca, mi esposa tenía 7 u 8 meses de embarazo. Prácticamente mi hija Andrea, que ya tiene ahorita 11 años, va a cumplir 12, nació aquí en los foros. Mi hijo Jorge también. Entonces, este director dice, oye, necesito un conductor en Colima. En Colima, Hechos Meridiano lo hacían los viernes en vivo. Entonces necesitaban un conductor, alguien de Colima. Este cuate tiene una esposa de Colima, conocidos, los familiares de mi esposa muy conocidos en Colima. Pues mandemos a Kirchner y sirve que se va empapando de noticias, con la jefa de información, que es una gran periodista, que ella continúa como corresponsal de Nacional, Marcia Castellanos, y que aprenda. Entonces yo era el titular de Hechos Meridiano, que era media hora. Entonces mi día de descanso de Azteca, que era los viernes y sábados, entonces yo me iba el viernes a hacer Hechos Meridiano, me pagaban nada más mis viáticos, y iba, lo hacía. A veces, te digo, me acompañaba a mi esposa, veía a su mamá, veía a la familia y me regresaba. 2 años así. 2 Pero me sirvió de experiencia. Okay. Y fue mucho sacrificio porque a veces levántate también muy temprano, agarra el camión, haz el noticiero y regrésate el mismo día en la noche. O bien ya te quedabas el fin de semana, si me llevaba coche para llevar a mis hijos y que vieran a la abuela y demás. Pero ahí yo creo que yo fue cuando ya me empapé de un noticiero real, que no era a la revista informativa de estar leyendo una nota tú, otra. Éramos Marcela, María Belén y Ivane y yo. Nada más llevamos 4 conductores Sonora Jalisco y nos tocaba leer alguna nota cada Hay uno. pequeñas intervenciones. Sí, pequeñas intervenciones. Ahí no, era un noticiero a media hora, sin staff. Todo era con robótica. Era un TriCaster, y entonces tu chícharo, un productor, y él movía robóticamente. Ya estaban acomodadas como tienes tú aquí, haz de cuenta, las cámaras. 18 cámaras. Sí, 18 cámaras. ¿Cuál volteo? Y todo te daba la indicación para dónde estaba switchado, y sí iba corriendo el prompter, pero sí era como complicado porque yo ya había hecho suplencias acá y es un equipo totalmente distinto. Más grande, ¿no? No, grande y te dan cierta confianza. Y acá es como si tú dirigieras la orquesta, literal, porque a veces ni siquiera estaba pegada la nota. Entonces, fue mucha experiencia muy buena porque yo creo que ahí aprendí más a improvisar también, porque era mucha responsabilidad. O sea, era un espacio estelar en Colima, en vivo, media hora, pero era una media hora que te ponía o sea, estabas 100% concentrado porque te hablaban acá y no hay quien te daba indicaciones y no equivocarte, porque te digo, a veces no estaba pegada esa nota y tenías que medio improvisarla, empaparte de lo que hay en Colima, ¿no? Exacto. Del gobierno actual de ese entonces, de las notas policíacas que había ahí, porque pues tú no eres de ahí, tú estás de acá, aunque tu esposa es de Colima y te enteras, pues leer el diario en la mañana, el diario de Colima de allá, medio ver qué había de noticias. Los loros estaban muy pegados ahí, los loros de fútbol.
que iban muy bien. Entonces, Jimmy, ya murió el dueño, compró el equipo, es como de tercera división, o ahora Liga de Expansión, algo así, y estaba muy pegado. Entonces, empaparte más del equipo de Colima. Ahorita ya no hay, que yo sepa, pero sí me tocó una parte fundamental allá en Colima para aprender en las noticias. Para estar aquí. Sí. Tu esposa es de Colima. ¿Dónde la conociste? En un negocio familiar. Antes de entrar aquí a Azteca, mi papá era dueño de un negocio de un autobaño. Yo era el encargado de todo el autobaño, de recibir los coches, de cobrar, el todólogo. Y ahí llegó una vez mi esposa Claudia. Ahí llegó y me gustó y te voy a poner al morol gratis, ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, ay, qué lindo. Uh-huh. Y ya luego volvió, oye, como que traía un ruido mi coche. Y ya le abrí el cofre y medio le acomodé. No traía nada. Oye, y de ahí, ya. De ahí quedaste. Oye, te doy una cortesía para que vuelvas mañana o cuando se te ensucie el carro. Sí, claro. No, y sí las daba. ¿Ah, sí? La verdad es que yo inventé el miércoles de damas. A 50 pesos, ¿no? Tenía así de chavos, la verdad. Sí. Y los chavos, los señores que eran cuates, oye, viene mi esposa. No, pues también les voy a dar el jueves de caballero. Entonces tenía miércoles y jueves, teníamos lleno. El autobaño ahí continúa, ya no es de mi papá, es de otra persona que de hecho es el dueño del terreno. Llegaba y me decía, se llama Salo, muy buen cuate. Me decía, veo tantas mujeres tan hermosas que vienen aquí a lavar el coche y a saludarte, que le voy a quitar el negocio un día a tu papá y voy a poner el autobaño renovado. Porque yo aquí puedo poner 4 o 5 locales a 20, 30 mil pesos mensuales porque está en Providencia, una muy buena zona aquí. Pero no. Veo tanta chava. Y sí, así lo hizo. Y ahí sigue el autobaño, se lo quedó. De verdad, ¿eh? Y ya no es miércoles de damas, no, ahora sí. Es toda la semana. No, pues sí. No, está enamorado de todas las mujeres ahí. Dijo, pues va, ya te dejé el... No, yo me dediqué a lo mío, al periodismo y todo. Y el negocio siguió con mi papá, mis hermanos. Y luego como que ya mi papá se cansó porque es un negocio sumamente complejo y complicado. Y ya se lo pasó a este muchacho. Ajá. Y él... puso su miércoles de tolvas. Qué chido. Oye, Jorge, y en la parte donde has hecho reportajes, en la parte como donde hay robos, delincuencia o ese tipo de situaciones, nunca te ha dado así como si se devuelven o si pasa algo. Si nos pudieras contar una anécdota por ahí que tengas sobre una nota. Ha habido varias. Nos ha tocado, por ejemplo, o me ha llegado a tocar, una vez nos pasó de que vimos una agresión antes de llegar al lugar de los hechos y luego nos esperamos. ¿Qué hacemos? Nos esperamos. Me decía mi camarógrafo, acaban de balear un cuate aquí a 2 cuadras y pues prácticamente nos tocó verlo. ¿Sabes qué? Hay que esperarnos a que llegue una patrulla, porque no sabemos si quedó, se va a ir muy mal, pero si quedó y vienen a volverle a tirar, a rematarlo o algo, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia que sí te marca mucho y te da, no dejas de tener cierto temor, ¿no? Tampoco te puedes hacer soy el más valiente y no me da miedo nada, ¿no? Es normal y es natural, ¿no? Sí. Y creo que ese miedo, esa alerta es la que te ayuda a medirle, tu ímpetu, ¿no? Sí. Porque puedes cometer... Esa ha sido alguna. Me ha tocado o me llegó a tocar alguna vez alguna persona que estaba herida antes de llegar incluso hasta la ambulancia y ver cómo la persona lamentablemente se está muriendo y no puedes hacer nada. Tratar de ayudarla a resolver. La gente llega inmediatamente ahí a ver, unos graban. Uh-huh. O sea, cada quien reacciona de manera distinta, ¿no? Sí. Y obviamente, pues sí, hasta que después ya llega la ambulancia y te avisan, ya falleció. Me ha tocado también algunos choques que les dan el famoso reanimación cardiopulmonar o el RCP. Sí. Ver cómo la persona... pues tratan de reanimarla y luego te avisan se murió y ver cómo lo están haciendo. O ver que la rescatan y la suben a la ambulancia. O sea, que logran los paramédicos hacer también un gran trabajo y sobrevive. O sea,
esos dos contrastes, ¿no? Ha sido bien difícil. Lo que te marca, o por lo menos a mí me marca, y creo que lo relaciono mucho con mis hijos, es los niños. Cuando pasa algún accidente, cualquier tipo de accidente, que explota un polvorín y se murió un bebé, un niño, que un choque y se murió un niño, un atropellado, que va en su bici. Todas esas cosas a mí me cuestan mucho trabajo. Y te digo, creo que lo relaciono mucho con las edades de mis hijos, ¿no? Hijos. O el tema ahí es súper sensible también, cómo llega el papá o cómo llega la mamá. Cuando llegas a un servicio y de repente imagínate que te avisan que es tu hijo y ver o estar al lado de la persona afectada y tú grabando. Sí dices, es mi chamba, pero a la vez no, ¿qué hago, no? O sea, es mi chamba, pero respeto el dolor. Entonces, tienes que dejar también y ser profesional a un lado a veces los sentimientos personales, no involucrarte al 100% porque si no, entonces, pues no podrías realizar tu labor, ¿no? De llevar la información. También, cómo le das la vuelta que no sea tan morboso, más si viste una situación complicada. En lo personal me han pasado dos cosas muy personales cubriendo la fuente policíaca. Una fue la hija de un gran amigo. Era un domingo y me avisan en Solares que se ahoga una niña. Llego al lugar, no entré al lugar, no me dejaron porque es dentro de un coto, otro coto. Llego aquí, hago el texto y demás y me avisan que era la hija de un amigo mío. Y yo, Dios. Y ya había mandado yo, pero lo hice como texto, no como nota porque no tenía la entrevista. Fui al lugar, pero como te digo, no me dejaron entrar. Entonces, en lo que pasaron los pormenores, llegué, hice un textito con las imágenes de afuera. Pues, lamentablemente, un domingo familiar terminó en tragedia y ya sabes, ¿no? Una menor de tan solo 5 años o 4 años tenía la hija de mi amigo. Y luego me entero que era la hija de Alex, un amigo que quiero mucho, y dije, no puede ser. Y otra que lamentablemente, yo acababa de terminar mi turno en la mañana. Ese día no sé por qué me tocó la mañana. Termino mi turno en la mañana y a las 2 de la tarde, 2:30, 3, avisan que asesinan a una persona en Avenida Unión, afuera de una notaría. De repente veo llamadas. ¿Estás bien? Yo, sí, estoy en mi casa, acabo de salir Es que acaban de asesinar a un Kirchner. ¿Cómo? Sí. Luego lo pensé en alguien de mi familia. Dicho y hecho, fue un hermano que lo acaban de un asalto y al salir de la notaría le piden las llaves de un Mini Cooper que traía y le dan un balazo en la cabeza. Y inmediatamente hablo, mi papá como loco, quiero ver a tu hermano, mi hermano que en paz descanse, Isaac se llamaba, medio hermano porque es del segundo matrimonio de mi papá, pero era un tipo que yo quería mucho, más chico que yo, uno de los gemelos. Son 4 hijos por parte de mi papá. Es Jonathan, Isaac, en paz descanse, Christopher, que eran gemelos, y Saúl, el más chico. Y entonces todo el mundo me hablaba y me preguntaban porque pues el apellido. Entonces yo no cachaba el por qué. Entonces llegaron hasta mandos muy importantes de la fiscalía y de la policía, importantes, porque obviamente pues pensaban que era yo. Y en los medios se decía que era yo. Y en los grupos que teníamos policíacos, pues que era yo. Por el apellido. Y el físico parecido, pero no tanto, porque Isaac tenía otra complexión. Sí, otro tipo de complexión, pero la cara, ¿no? Algunos rasgos y aparte. Y ya le hablo a un amigo, me mandan la fotografía, lo veo y sí, es él. No me dejaron ir. De hecho, aquí en Azteca también me dijeron, ¿sabes qué? Mejor no vayas. No, mi papá golpeó policías. Lógico. Pero yo hablé con ellos y entendieron, ¿no? Pues es que entiendan. Entonces, yo he estado al otro lado también. O sea, a mí me ha tocado vivir la violencia de primera mano, que te asesinen a alguien. Un amigo mío también muy querido, Ernesto Orozco, músico, que tenía su banda de los Rockets, desaparecido, nunca apareció, fue a ver un terreno allá en la Primavera, es fecha, ya lleva más de 5 años, 6 años y desaparecido. Entonces, también entiendo muchas problemáticas sociales que ocurren porque pues, a mí me ha tocado vivirla, o sea, no es
por el hecho de que, el que sale en la tele y el que es periodista. No, yo creo que todos hemos vivido una situación también personal, familiar, que como sociedad nos lastima, nos duele, nos pega, y por eso entiendo tanto el dolor de las personas cuando cubro alguna fuente. Trato de tener esa empatía con la gente de los desaparecidos, la gente que tiene un familiar que asesinaron. ¿Por qué? Porque lo he vivido y sé el dolor y sé lo que pasa detrás. Entonces, no, lo mío no es morbo en sí por llevar una nota, ¿no? Lo mío es tratar de resolver una situación, tratar de que se investigue a fondo, tratar de ayudar a estas personas. No es la nota y la historia del desaparecido, es a ver si hacen algo para que aparezca. No es la nota del que asesinaron, es a ver si detienen y no hay impunidad en el hecho, ¿no? A ver si se revisa una cámara de seguridad. Ese es mi trabajo. No es, y le dieron 20 balazos. No. A mí no me gusta así. A mí me gusta más bien ayudar a las personas. Tratar de ser esa voz que ellos no pueden. O sea, que la cámara y el micrófono sirvan de algo. Alguna presión con las autoridades. Sí. Eso es mi trabajo, básicamente. La verdad que es una profesión de respetar. La verdad que agarraste una profesión, yo creo que de las más difíciles, el cubrir ese tipo de situaciones. Porque prácticamente son todas las situaciones que te puede salir al día a día, ¿no? Un tema, haciendo como un paréntesis, ahora con lo de los medios digitales, tú que has estado, lo vamos a llamar así como que en el medio tradicional, que es de la comunicación, que es televisión, ahora que todos estamos, bueno, gran parte se ha ido a internet. ¿Cómo te ha caído esto? ¿Tú lo adoptaste desde un inicio? ¿Te resististe poquito? ¿O dijiste, nada, me voy a abrir mi TikTok y empezar a bailar? ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso? Fíjate que, obviamente, creo que te tienes que ir adaptando a la situación. Yo aprendí más de este boom de los medios porque cuando yo estaba reporteando, el que es ahora mi jefe, y mi jefe directo, que es director, gerente de noticias, él estaba en otra área y me dice, oye, voy a agarrar el área digital, ¿te quieres venir conmigo? Aquí en Azteca, ¿no? Esto hace 2 años y medio, casi 3. Le dije, sí, órale, voy a hacer el área digital en Azteca. Ya estaba para esto otros medios y muy pegados aquí en Jalisco, que eran competencia y que nos llevaban 9 años, 8 años o 7 años de ventaja. Y dije, no, bueno, vamos a darle y vamos a ser los mejores. Entonces, yo empiezo a agarrar todo lo que es el área de breaking news, de noticias, desde hace 2 años y medio, que al principio, de verdad, y seguimos trabajando de lunes a domingo, porque eso no descansa. Hay alguien ahorita que me ayuda en el equipo a mí, pero al inicio empecé yo solo con Jorge Omar, que le mando un fuerte abrazo, y éramos nosotros 2. Ahora sí contra el mundo y la resistencia de la televisión contra lo digital interna, ¿no? Que después se entendió muy bien, hicimos un gran equipo, que eso era para el bien común. ¿Por qué? Porque una nota en un noticiero salía, el próximo noticiero es a las 2:30 de la tarde. Y ahorita el gobernador o tal personaje dio un comunicado muy importante. Entonces hasta las 2:30, pues ya es tarde. Entonces, ¿para qué es la inmediatez, el breaking news, el traer la noticia antes, o por lo menos los menos minutos despegados de otro medio que también la trae, que fue a cubrir la fuente? Entonces, es estar mandando al momento de, hubo un choque, hay esto, una persona está agredida con arma de fuego en tal lado. Y eso lo seguimos haciendo hace 2 años y medio. Entonces, más bien, a mí me echan carrilla, o mis jefes y demás me dicen, tú en redes de Azteca eres de los más bajos, y TV Azteca Jalisco, la verdad, gracias a tu gran trabajo, es la número 1 en Jalisco. Y le dije, sí, es que yo di todo por la chamba y me olvidé de mí. Apenas estoy recuperando lo que yo tenía que hacer al momento, que era, cuando yo mandaba un breaking, copiarlo a mi Twitter o copiarlo a mi Facebook o en mi Instagram y manejar los algoritmos como son. Pero pues a mí se me olvidó lo tuyo, lo mío. Sí. Entonces sí les da risa, porque no, ahorita serías, digo, yo lo sé, sí, pero nunca es lo que me decías, o sea, nunca lo vi así, lo vi como mi chamba ahorita, terminando el noticiero me voy a TV Azteca, a lo digital, y mandar breakings, y hubo un choque, esto y lo otro, y el fulano o el fiscal dijo esto, o el gobernador mencionó aquello, pero todo para la empresa. Para la empresa. Y lo podría también haber hecho, pero con copia
a lo Para mío ti, personal. tu personal. Ahora ya lo hago. Y sí me han subido un poco más mis redes, pero las descuidé 2 años. O sea, no, las tenía ahí, sí, ahí están. ¿No? El TikTok subo mucho más material. Yo soy fan de mis hijos, son futboleros, los dos son muy buenos. Mi hija juega fútbol, juega muy bien, mi hijo también, entonces meto sus goles, meto sus... que tienen un penal. Hace reportaje deportivo ahí. Sí, o sea, soy más... Mi TikTok sí tiene cosas mías personales. Más familiar. Ajá, ahí tengo algunas fotos, te digo, de las inundaciones en las que he estado y demás, pero sí es como también más familiar, meto cosas de mis hijos. Instagram lo uso mucho como más cosas de espectáculos por el tipo de público que hay también. Lo que sí es pura noticia es mi Twitter. Okay. Al momento, que es lo que ya hago, lo que no hacía. Como desde hace 1 año más o menos, unos 7 meses, empecé a hacer la copia, ¿no? De que mandaba un Twitter o por lo menos llamando notas importantes durante todo el día, incluso de política y demás, para el público. Y sí, ya, y sí me contestan y ya... ahora sí que ya está más pegado porque lo descuidé mucho. Sí. O sea, cuidé mi chamba acá, que la sigo cuidando y la sigo haciendo con la mayor responsabilidad posible, pero ya también dije, no, o sea, ¿cómo lo pongo en Azteca Jalisco y no pongo que las Chivas cumplieron hoy 118 años? Entonces ya también lo pongo, ¿me entiendes? Sí. Pero ya estoy entendiendo más esa parte de redes sociales. Sí, nomás, no me voy a encuerar para tener millones de seguidores como lo hacen muchos o muchas. Danos una exclusiva perdida del otro botón. Que es muy válido, ¿eh? Cada quien, Sí, cada quien baila y... Si tuviera un cuerpado, pues sí lo hacía. Pero... No, pues qué buena onda. Nos da gusto el conocerte y el poder conocer a alguien como tú con tu trayectoria que mencionábamos al inicio y saber más de ti, y que la gente que ahora que las redes sociales, que yo creo que las redes sociales llegaron para hacer aquello lejano, hacerlo cercano, ¿sabes? Porque antes, cuando te encontrabas a un famoso vato, cuando yo iba en el aeropuerto y me veía la gente, a mí me pedían autógrafos. Mira. Y no tenía, y en muchas ocasiones no tenía pluma. Ahorita ya es tan práctico que una foto, un videíto, y está súper chido. Y a la gente, a tus artistas, a tus influencers, como lo quieres llamar, conductores, todo ese tipo de personas, ya los ves un poquito más cerca de su día a día, literal, en cómo se levantan, ahí te avientan una historia. Entonces ya haces ese acercamiento que antes, pues ¿qué te gusta? Hace 15 años, a lo mejor lo veíamos más lejano, sí, que llegan las redes sociales y nos hacen más cercano a esto. Neta, nos da mucho gusto que te hayas dado el tiempo, porque sabemos aquí que literal del foro te viniste aquí a otro gran foro que hicimos, que la verdad queremos agradecer por el espacio. Y pues para concluir, algo que le puedas decir a las personas que nos siguen en Qué Perrox, que un mensaje y dejar tus redes sociales para que ellas conozcan aún más, si no tienen el placer de conocerte, que puedan conectar contigo por medio de tus redes sociales, de tu trabajo, que estás en Azteca, y que puedan saber más de Jorge Kirchner. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, un mensaje sería, sobre todo, referente a los medios de comunicación, que sigan trabajando. Es válido estudiar periodismo, es válido estudiar medios de comunicación, pero lo más importante, y como lo había mencionado, es realizar lo que es campo. Salir a la calle, conocer a las personas, ser muy inteligentes en la manera en cómo se maneja una información, aguas con las fake news. Uh-huh. Y nosotros también como periodistas tenemos una gran responsabilidad de dar parte y contraparte, no dar un señalamiento, porque cometemos a veces el error por tener la nota o por ganar una exclusiva de alguna parte o alguna persona o tener alguna historia, dejamos a un lado la otra parte que es supuestamente la afectada, y suele ocurrir que si no investigamos bien y si no sabemos el trasfondo y si no le damos voz a la parte y a la contraparte, es decir, a la víctima y al victimario, no estamos haciendo un buen trabajo periodístico. Un buen periodista es el que trae todas las partes, la persona afectada, quien la afectó, la autoridad, los testigos. Eso es una buena nota, eso es un buen reportaje.
Porque si nada más vamos a hablar a favor de una sola persona, nos vamos a ver, pues obviamente, muy cargados hacia un solo lado, y eso no es ser periodista, ¿no? En sí. Entonces tenemos que traer todas esas fuentes. Sería un buen consejo que les daría a los que quieren estudiar periodismo, que hagan cosas diferentes, que encuentren su estilo, que sí vean a los periodistas. Creo que ha cambiado también lo acartonado que era la televisión. Sigue siendo seria hasta cierto momento, ¿no? Cómo das una nota, cómo cambia de una nota a otra, cómo cambia tu voz, cómo la presentas. ¿Por qué? Porque pues depende la situación, es si te enojas o no, si vas a editorializar o no. Entonces eso tú ya lo manejas conforme vaya surgiendo la situación. Y a los que no quieran estudiar periodismo, sino alguna u otra cosa, yo creo que es muy válido atreverse y equivocarse. Si no te equivocas, no vas a aprender. O sea, no sé, sí puedes tener cierta facilidad. Hay gente que nace, como dicen, con estrella, ¿no? Que todo le sale bien, esto y lo otro. Sin embargo, esa misma gente que aún nace con esa facilidad en algo, en la vida, en lo que sea, tiene que tener experiencia y equivocarse alguna vez para también irse puliendo y no ser envidiosos. No hay que ser envidiosos, porque la verdad, envidiosos me refiero al sentido en que cuando tengamos algún conocimiento, cuando tengamos algún talento, algún don, hay que compartirlo con los que vienen abajo, darles un consejo, no pisotearlos. Yo creo que quien llega lejos en esta carrera, y esto es para todos los que nos están viendo a través de este podcast, es que no es bueno pisotear a nadie para llegar a algo. Se disfruta mejor cuando te cuesta mucho trabajo. Si es que te cuesta trabajo, hay gente que tiene la palanca o la facilidad, que bueno. Pero si te cuesta trabajo como a mí me ha costado, yo nunca he llegado ni a grillar a nadie, ni a criticar a nadie, ni que alguien pierda su trabajo porque yo tenga uno. Jamás en la vida. O sea, todo me ha costado trabajo, esfuerzo, disciplina, tiempo. Y eso es parte de no ver a tus hijos, de no estar en un convivio familiar con tu esposa, de dejar a un lado incluso a tus papás, a tus hermanos, por hacer lo que tanto amas. Todos esos sacrificios a la larga valen la pena, porque luego ya vas a poder manejar tu tiempo a tu modo, a tu estilo, a tu conveniencia, pero hay un sacrificio de por medio enorme, que puede ser 1 año, medio año o 10 años. Entonces, eso ya será tú cómo vas tomando tus decisiones, eres el arquitecto de tu destino, pero nunca pisoteen a nadie. Creo que esa es la clave para estar tranquilo y un día disfrutar de tu éxito. Y ya ahí en redes, estoy en Facebook como Jorge Kirchner, @Kirchner1 es el Twitter, y Jorge Kir, así Jorge Kir, en Instagram. TikTok también Jorge Kirchner, ahí me encuentran. Y ahí estamos a la orden para lo que se ofrezca. Pues muchas gracias, Jorge, por poder acercarnos más a ti y a tu historia, y conocer, y que la gente ahora vaya a conocer esta parte que a lo mejor la televisión no se los ha mostrado. No, pero ahí estamos. ¿Verdad? A la orden. Pues gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del episodio. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify como Qué Perros Podcast. Y pues comparte, da like, suscríbete para poder tener invitados de este tipo de magnitudes que vamos creciendo gracias a ustedes, y gracias por donde nos ha puesto, pues cuando nos comparten, cuando nos escriben. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes y a todo el gran equipo, y al Beto por hacer esto posible. Ahí está el Beto. Gracias, nos vemos para la próxima.